para dividir el mundo en dos estamos en guerra. Y en guerra entonces la noción de empatía no existe. La noción de construir en conjunto no existe. Usted no tiene un soldado en una guerra diciendo qué tan sintiendo empatía por los que están al otro lado de la trinchera. Es a dañar. Un saludo a todos los seguidores de quienique.com. Hoy nos encontramos en el Hilton de Colferias, todo en el marco de la Feria del Libro, donde nos acompañan Juan Carlos Mantilla, Sergio Fajardo y Ángela Calvo. Juan Carlos Mantilla es el escritor del libro La Lotería de la Vida y pues quiero empezar esta entrevista preguntándole a él mismo que nos cuente un poco acerca de su libro. La Lotería de la Vida es un libro sobre ética aplicada. Busca abordar situaciones y problemas que tengan importancia real para las personas, para las sociedades y para el planeta desde la reflexión ética. Es decir, preguntándonos por los fines que una sociedad o una persona debería perseguir. Por eso temas como la crisis ecológica y las posturas morales que podrían ayudarnos a hacerle frente, o la necesidad de convivir en paz con los extranjeros morales, que son las personas que al mismo tiempo son conciudadanos y piensan totalmente diferente a lo que nosotros pensamos, o también, por ejemplo, la excesiva desigualdad que puede llegar a volverse incluso obscena, la persistencia de problemas sociales como la pobreza en sociedades como la nuestra, que han avanzado mucho en otros frentes, pero seguimos sufriendo de esto. Así que el libro aborda todas estas problemáticas tradicionalmente abordadas por las ciencias sociales, por la economía, la ciencia política, pero desde el ángulo de la reflexión filosófica y ética. Bueno, y cuéntanos un poquito cómo llegó Ángela y el doctor Sergio Fajardo a ayudarte a ti con este libro. Bueno, eso es fácil de contar. Ángela es mi mentora en la filosofía, fue mi tutora de tesis doctoral hace ya varios años, hemos compartido mucho, hemos reflexionado mucho, hemos escrito, así que es natural que Ángela esté acá con nosotros. En el caso de Sergio Fajardo, ha sido una persona también muy importante en mi acción como ciudadano, porque yo siempre he apoyado y he sido parte del movimiento Compromiso Ciudadano y ahora del partido Dignidad y Compromiso. Creo que Colombia y el mundo necesitan alternativas serias, alternativas que apelen a la ciencia, alternativas que busquen trascender la polarización, que busquen la transparencia, un liderazgo público responsable con la ciudadanía y con los problemas que tenemos. Así que cuando pedí a Sergio Fajardo venir es porque tiene toda la coherencia que sea él quien desde su visión de los asuntos públicos pueda comentar este libro y reflexionar con nosotros. Bueno, doctor Fajardo, teniendo en cuenta todo lo que está pasando ahorita con la coyuntura nacional, siendo lo más reciente la aprobación de la reforma pensional y las marchas del 21 de abril contra Gustavo Petro, cuéntenos usted cómo aplicaría este concepto de la ética aplicada que nos expone Mantilla. O sea, exactamente la ética aplicada tiene que ver, de acuerdo, y yo he aprendido acerca de la ética aplicada en el trabajo de Juan Carlos, en la forma tan didáctica que lo presenta. Yo no soy un filósofo y jamás pretendo asumirme como filósofo, pero sí me han interesado estos temas toda la vida, asociados de una forma u otra, que de pronto conversamos eso con el mundo de las matemáticas del que yo vengo, que es la lógica, que es lo más cercano a la filosofía, y hay ciertas reflexiones que tienen que ver con esto. Pero para avanzar en lo que estaba diciendo, esta ética aplicada precisamente nos pone enfrente de estas preguntas. Le digo otras que, repito, le toca a él responder. Yo le voy a hacer muchas preguntas, yo tengo unas respuestas que las voy a exponer en público porque son sujeto de discusión, pero les digo dos o tres. Una, a mí todos los días me preguntan, ¿usted qué piensa del modelo Bukele? Ese es un tema ético que tiene que ver con todo esto, en todas partes. Y es bien interesante la reflexión para que la vaya preparando muy bien. Ángela pues es la maestra acá, pero esa es una pregunta. Por ejemplo, otro tipo de preguntas que tienen que ver con la política, y la digo de una vez para que Juan Carlos la vaya pensando porque se las voy a hacer, y es en el tema de la corrupción. En política yo defiendo una posición que tiene que tener unos matices, que son los medios los que justifican el fin. Eso es una discusión grande asociada con estos temas.
Y en particular en política hay una frase que dice, lo pongo en términos bien coloquiales, política es el arte de tragarse sapos. ¿De tragarse sapos? ¿Qué sapos nos tenemos que tragar nosotros? Dentro de la forma como se explica la ética aplicada. Yo sé que una persona X es corrupta, pero la necesitamos para ganar las elecciones. Entonces, pues aceptemos esa corrupción, porque por un bien superior que nosotros vamos a llegar y vamos a hacer un gobierno superior, pues no importa que hagamos una trampa aquí o que lleguemos con a llegar al poder. Esas son discusiones buenas que tienen que ver con esto. Entonces, la pregunta, las marchas desde la perspectiva ética, ¿qué reflexión podemos hacer? Me parece que es un libro oportuno, bien escrito, didáctico, y me encantó, de una vez voy a decir todo, me encantó el último capítulo, el epílogo, porque llega a una palabra que para mí es la esencia de la política y es la confianza. Por eso fue que me escogió a mí para que viniera acá, porque él sabe que yo le he pensado ese tema sin el rigor de los filósofos, pero con la convicción de la política. Bueno, aprovechando que lo tenemos acá con nosotros, cuéntenos un poco cuál es su reflexión personal frente a las marchas y frente a la reforma pensional. Es una discusión grande, pero yo voy a plantear mi posición. Repito, y Juan Carlos y Ángela la pueden enmarcar dentro de lo que significa la ética aplicada, la manera como se acerca a un problema, cómo identifican unos principios, en qué sentido la razón puede explicar lo que estamos obteniendo. Voy a ponerlo en estos términos, en la política. Yo he dicho, nosotros podemos ser diferentes sin ser enemigos. Eso rápidamente lleva a que el hecho de que yo piense diferente en un tema no quiere decir que me convierta en su enemigo y que divida el mundo en la polarización que se expresa muchas veces en estos términos de la política, donde está conmigo o en contra mía, y no hay espacio para ocupar otros lugares, para reflexionar desde una manera diferente. Yo estoy seguro que la ética aplicada reconoce esto que yo estoy diciendo, valora lo que yo estoy diciendo. La ética aplicada tampoco pretende dar una respuesta a cada pregunta y decir si es correcta o no es correcta, pero da elementos para mirarla desde la perspectiva de la filosofía, de la razón, con esa experiencia, para enfrentar esa respuesta. Yo, por ejemplo, digo, es legítima la marcha, estoy en desacuerdo con muchas de las personas que están en la marcha, pero al mismo tiempo hay muchas personas que no se representan en ese esquema de polarización que hoy tiene Colombia, que cada día está aumentando. Esa es una observación. La reforma pensional ya es de otra naturaleza, distinta acerca de la discusión de qué es bueno para la mayoría y qué es bueno para unos individuos, que es parte de la discusión que se hace hoy. Yo particularmente creo que esa reforma pensional es buena, tiene unos elementos que la hacen positiva, pero de nuevo hay una cantidad de elementos para discutir. Por ejemplo, desde la perspectiva de la ética aplicada, a ustedes no les dé pena contradecirme, está equivocado, no se preocupen que a mí no me da pena porque pues yo entiendo y respeto por... Pero mire, le digo lo siguiente, yo creo que en Colombia de 4 personas que tienen más de 65 años, solo una tiene pensión. Salga por acá y en principio esa es la regla. Eso significa que personas mayores de 65 años no tienen en principio la capacidad de tener un ingreso para vivir en el tiempo que les falte o nos falte, porque yo tengo más de 65. Yo sí tengo pensión. Entonces, acompañar a esas personas que están en condición de pobreza, que no tienen y no van a tener herramientas para desempeñarse en la sociedad, es un hecho justo, es correcto en beneficio de esa población. También la reforma pensional, y ahí termino pues porque estoy hablando como político aquí y que tenemos que entender aquí a nuestra maestra filósofa. Por ejemplo, al tener la reforma, esta estructura, se acaba la financiación de un grupo muy reducido de la sociedad que tienen unos privilegios especiales o por lo menos que reciben unos subsidios muy grandes del Estado y que yo considero pues que no debe ser así y se convierte para mí en una herramienta más justa. Todo esto admite discusiones, matices, pero yo ya eché carreta suficiente. Bueno, Juan Carlos, aquí hay otro tema que usted toca en el libro, que en lo personal me parece muy interesante, y es que para usted la economía es un medio para el desarrollo, más no el fin del desarrollo. Esto en el contexto colombiano actual
se puede ver muy ligado a una ideología política muy específica, más que todo como a la izquierda. Yo quisiera que usted nos comentara si esto está relacionado directamente con la ideología política o se mueve como en el aspecto político en general. Muy interesante pregunta. El desarrollo económico en su origen, cuando uno lee, por ejemplo, primero la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith y después La riqueza de las naciones, publicado 11 años después, tenía un sentido, que era mejorar la vida de las personas. El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr mejorar la vida de las personas. Y aplicado a nuestro contexto actual, hemos visto a partir de 1990 con el modelo neoliberal de desarrollo que ha habido muchos avances científicos, tecnológicos, económicos. El crecimiento económico desde esa época hasta hoy es muy fuerte, pero con persistencia de problemas sociales graves. La desigualdad. 10% de las personas en el mundo tienen 76% del patrimonio y el 50% que menos tiene patrimonio tiene 2% del patrimonio. Hay 1.200 millones de personas en pobreza multidimensional. Y al mismo tiempo, con todas esas maravillas, eso es lo que me invita a mí a preguntarme, bueno, ¿cuál es el sentido del desarrollo económico? ¿Cómo es posible que tengamos un desarrollo económico tan fuerte y pronunciado y al mismo tiempo una persistencia de problemas sociales enormes que están desestabilizando las sociedades y, lo más importante de todo, frustrando las vidas de muchas personas? El enfoque del desarrollo humano propuesto por Martha Nussbaum, filósofa estadounidense, Amartya Sen, economista y filósofo de la India, y defendido por una asociación de la cual hago parte, a la que me introdujo Ángela, la Asociación para el Desarrollo Humano y las Capacidades. Nosotros buscamos conceptualizar el desarrollo centrados en los seres humanos y en que todo lo que podamos mejorar la vida de los seres humanos es positivo. Debemos utilizar el desarrollo humano para mejorar la vida de los seres humanos. Al mismo tiempo, creemos en la economía de mercado. Es decir, no estamos proponiendo la estatización de todos los sectores de la economía, ni mucho menos. No estamos promoviendo un modelo comunista o que se le parezca, pero sí estamos proponiendo una economía mucho más socialmente sostenible, mucho más sensible, mucho más orientada hacia la transformación social y mucho menos indiferente a la situación de las personas que se han quedado por fuera del tren del desarrollo. Bueno, doctor Fajardo, aquí hay una pregunta que yo creo que va muy relacionada con lo que le acabo de preguntar a Juan Carlos Mantilla, y es que el país está muy polarizado. ¿Usted por qué cree que es esto, viéndolo todo desde el lente de la ética aplicada? Mire, retomo donde dejó Juan Carlos. Yo particularmente comulgo con esa ética del desarrollo asociada con la figura de Martha Nussbaum, Amartya Sen. Para mí ese es mi espacio desde el cual me relaciono con lo político. Es una primera observación. Ahora, yo particularmente creo, voy a hacer una pequeña reflexión. Nosotros venimos en Colombia, y de nuevo disculpen porque lo voy a hacer de manera muy intuitiva. La polarización hace parte de la discusión política, o sea, hay ciertas cosas, usted tiene unas ideas, yo tengo otras ideas, y digamos pues que se discute mucho si la polarización es buena o mala. Yo creo que es mala, pero en el sentido que voy a explicar. Colombia, desde el año 2010, cuando el expresidente Álvaro Uribe se enfrentó con el ahora expresidente Juan Manuel Santos, pero que llega al lugar que ganó porque era el de él. O sea, estoy hablando en términos políticos, nosotros nos enfrentamos a ellos con Antanas Mocus. Y en ese momento, ese malestar, esa rabia suscitada desde la perspectiva de la política del expresidente Álvaro Uribe con el presidente Santos, Colombia entró a un terreno donde se cerraron y se limitaron las posibilidades de discutir las diferencias, donde buscar cierto tipo de consenso, tender puentes, se convirtió en un problema. Desde ahí viene ese malestar y eso va creciendo, va aumentando, un lenguaje agresivo permanentemente, y ya son 14 años que llevamos desde que pasó eso y todo esto ha venido escalando durante todos estos años. Entonces, yo creo que Colombia tenía que cambiar en el sentido político, asociado pues con la figura del presidente Uribe,
que el presidente Santos ganó porque era el de Uribe, el presidente Duque ganó porque era el de Uribe, y ese mundo yo creo que se llenó el vaso, expresado alrededor de unas desigualdades sociales muy profundas, una corrupción muy grande, un malestar que fue creciendo y que llega al poder, para mí, el presidente que es un populista, y el populista necesita la polarización como herramienta de expresión política. ¿Está conmigo o está en contra mía? Hombre, yo pienso que la reforma pensional tiene aspectos valiosos, pero no estoy de acuerdo con la forma como tramitan la reforma a la salud, creo que es un error. Ah, no, usted es enemigo, usted es el otro mundo. Les interesa tener dividido el mundo en dos. Y desde la perspectiva, desde lo que yo entiendo, pues para dividir el mundo en dos estamos en guerra. Y en guerra entonces la noción de empatía no existe. La noción de construir en conjunto no existe. Usted no tiene un soldado en una guerra diciendo qué tan sintiendo empatía por los que están al otro lado de la trinchera. Es a dañar. Y entonces esa es la expresión política que hoy tenemos. Yo creo que es muy dañino para una sociedad, es muy dañino para Colombia. Ángela dice que de esto está pasando en muchas partes del mundo en múltiples formas, porque además no tiene pues una ideología política que usted diga es que es por esta ideología que pasa, no, derecha, izquierda, como quiera. Ponerla está pasando, pero el hecho de que esté pasando en tantas partes del mundo no me resuelve ningún problema a mí, Ángela. Por molestarla, pero bueno, es lo que yo pienso. Que diga. A ver, un poco reaccionando sobre las dos intervenciones, que esté pasando en buena parte del mundo, yo creo que se conecta con la idea de que la política está siendo soterrada por el imperio de la racionalidad económica en el gobierno. Entonces, creo que el punto en que creo que convergemos, hay que resaltar las convergencias, que es el enfoque del desarrollo de Seny y Nussbaum. Sí hay una clara comprensión de que mientras no construyamos una idea de bien común que respete los proyectos diferentes, eso es muy importante decirlo, no es un comunitarismo digamos de corte de lo que proponen esos líderes carismáticos como el presidente Uribe, no es eso, es respetando las libertades individuales, como la pluralidad de formas de vida tienen un canal que nos permite pensar el bien común en la diferencia. Ese sería como el ideal de la política, porque finalmente la política tiene que pensar cómo proyectos disímiles de vidas, gracias a Dios hay proyectos disímiles de vida, no estamos en el imperio de la cristiandad unida, por ejemplo. ¿Sí? La modernidad, eso es el que entregó la modernidad y la ilustración. ¿Cómo desde el pluralismo podemos pensar en convivir en claves de justicia y de alguna manera en clave de reconocimiento? Estoy perfecto. La otra parte me encanta que Sergio le ponga fecha a la agudización de la polarización en Colombia, porque si uno es, digamos, muy laxo en el término, Colombia desde la independencia está en guerra civil, ha sido miles, pero sí creo que lo que capitalizó versus la democracia, los dos periodos del presidente Uribe fueron determinantes de la historia presente. Bueno, y en todo este contexto y con lo que nos han comentado a nosotros aquí, a los seguidores de Quienique, me gustaría que los tres me respondieran desde su opinión personal, ¿cómo se puede hacer una oposición éticamente correcta? ¿Cómo se debería hacer oposición de una manera que sea éticamente correcta? Primer punto, ser diferentes sin ser enemigos, como acabó de explicarlo Sergio. Ante los extranjeros morales se impone el respeto por la diferencia, mas no la indiferencia. Esa es una frase que escribí en el libro. Es decir, vamos a respetar la diferencia, pero a manifestarla. No nos vamos a encerrar en guetos, vamos a intentar conversar, vamos a intentar generar ese diálogo entre diferentes, el sueño de la democracia deliberativa. Vamos a hacer grandes esfuerzos por hablar con las personas que piensan diferente y por escucharlas. Eso es muy importante, por escucharlas y dejarse también penetrar por esas ideas. Ahorita acaba de decir Sergio Fajardo, hay elementos de la reforma pensional que son muy positivos. Bueno, ¿por qué no reconocerlo?
¿Por qué no reconocer que hay elementos que pueden ser muy positivos? ¿Por qué tenemos que decir que todo está mal? O que todo lo que propone una persona o un grupo político necesariamente está mal. Es decir, una oposición respetuosa de la diferencia, pero dispuesta a entrar en diálogo, es una oposición éticamente correcta. Segundo punto, una oposición que respete las reglas básicas de la democracia y sus instituciones. Una oposición que juegue con las reglas del juego. Una oposición que no celebre cuando es mi equipo el que mete el gol con la mano, al mismo tiempo que hace un escándalo porque el otro equipo mete el gol con la mano. Esa oposición que respeta las reglas de juego, yo creo que es la clave para la salud de la democracia futura en Colombia y en otras partes. Estoy perfectamente de acuerdo que el dispositivo fundamental es el diálogo. Lo que pasa es que tenemos que crear precondiciones para el diálogo. Ya está muy enrarecida la posibilidad de una comunidad ideal de habla que pensaban Habermas y en cierta forma Rawls. Yo creo que hay dos cosas que vale la pena rescatar, y es para que la gente verdaderamente tenga palabra, hay que escuchar. O sea, y lo otro es, Colombia carece de una cultura política pública. Esa es la materia, decía nuestro maestro Guillermo Hoyos, y yo creo que Sergio también lo conoció. Esa es la materia que nos quedó pendiente en la historia de Colombia, y creo que no hemos avanzado mucho en ella. Yo creo que la educación y la educación de la sensibilidad moral, ningún principio político, ni bueno ni malo, se sostiene sin el apoyo emocional de los ciudadanos. Entonces, cuando hablo de cultura política pública, yo creo que es muy importante que haya líderes políticos, pero necesitamos una democracia que participen los ciudadanos de a pie y tengan voz, sean escuchados. Me parece que la protesta es un indicio, pero yo creo que hay que avanzar de la propuesta. La propuesta todavía no es un diálogo. ¿Cómo capitalizamos eso para realmente crear diálogos en las regiones, en las localidades, en las universidades, en las familias? Entonces hay que ir creando ese espacio en que los conflictos no se dirimen entre enemigos, sino se dividen entre gente que, mal que bien, tiene que compartir una vida común. Yo creo en todo esto, con respecto a la oposición o la discrepar de las personas que están conduciendo una sociedad o de actores políticos en todo esto, en estos tiempos es difícil, pues ya lo han explicado de múltiples formas, pero en particular estamos en un contexto del mundo digital, que yo creo que es algo que vale la pena echarle cabeza desde la perspectiva de esta ética y esta construcción, sí, donde es un mecanismo, a mí me parece apasionante, pues el mundo digital, con lo que significa y los retos que plantea, pues eso, estamos claros en que hay una cantidad de retos, pero en particular, a mí me gusta ponerlo en este sentido. Usted está en un lugar donde hay una gritería todo el tiempo, siempre están gritando. ¿Cómo hace o cómo hago yo para que una voz que dice no hay necesidad de gritar, no tengo que maltratar al otro, se escuche? ¿Tengo que gritar más duro que todos los que están gritando para que se escuche? Yo creo, pero también estoy pensando con el deseo y con perdón aquí de la racionalidad filosófica, yo creo que de tanta gritería va a quedar agotada y se va a escuchar con fuerza una voz alrededor de esto que nosotros estamos proponiendo. Entonces, como digo, yo digo que tiene elementos importantes la reforma pensional. Entonces, uno me van a insultar, usted es tal por cual, petrista. Estuve en la marcha y estuve diciendo que marchaba, que no estoy de acuerdo con el presidente Petro y señalo los objetivos, no estoy de acuerdo con muerte a Petro o fuera Petro, creo que es un error, pero entonces esto me dice ustedes de esto. Que esa es la herramienta que ellos quieren, porque es que ellos quieren esa confrontación. Esto no es accidente ni que se le vuele la piedra a uno o algo, no. Quieren ese lugar, quieren decir que solamente hay dos posiciones y que no puede existir ninguna más. Entonces hay que existir, persistir, ser resiliente en medio de todas estas cosas, no dejarse atrapar en eso. Y mi sueño es que después de tanto, pues se va a escuchar.
pero yo no le veo otro camino. Persistir, resistir, explicar, mantenerse, no dejarse perturbar. Yo no voy a salir a gritar a nadie. No voy a salir a maltratar a nadie, pase lo que pase. Pero yo creo que poco a poco nos vamos dando cuenta. Ahora, estamos jugando con candela, porque además de esa, pues, la historia colombiana, de esa violencia verbal, que es, pero creciente. Entonces el presidente le dice que me quieren matar. Entonces ya estamos hablando de matar personas en un país que ha visto morir tantas personas importantes para esta sociedad. Ese es un terreno muy peligroso, muy peligroso. Leía que somos ya más cerca de 52 millones de personas. Es muy peligroso jugar con ese tipo de cosas. Bueno, ya desde su ejercicio político como tal, usted nos haga, ahorita que nos hable de todo el espacio digital, desde su cuenta de Twitter ha empezado a escribir bastantes mensajes en contra del presidente Petro. ¿Por qué cree usted que estos mensajes no son un grito más fuerte, sino una forma diferente de hacer política, tomando el ejemplo que usted mismo nos acaba de dar? Pues yo trato de hacerlo con razonabilidad, respetuosamente, trato de hacerlo juiciosamente. Es una forma de comunicarse y es un espacio en el que hay que estar. Por naturaleza, yo soy de la generación de Ángela, nosotros no crecimos en este mundo, nosotros queremos el texto, la elaboración juiciosa de los argumentos, mientras que usted tiene 1 minuto para explicar cómo va a resolver el problema de la educación en Colombia, que es típico. Pero bueno, entonces yo me puedo quedar llorando y quejándome. Ya en estos, recientemente, he decidido entrar a ese mundo digital, entenderlo y buscarle caminos. De hecho, lo estoy disfrutando. Entonces, estoy siendo más activo. Trato de responder de manera juiciosa. En ese mundo también, por ejemplo, se puede poner un poco de humor, que yo creo que es necesario en medio, porque es que además en el mundo rabioso no hay humor, ¿cierto? Hay que reírse de uno mismo y de ciertas cosas. Entonces, también estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en todas. Estoy haciendo un video podcast, pero eso es de otra naturaleza, acerca del tema de la educación en un sentido amplio para nuestra sociedad. Entonces, pues yo creo que ese es un camino. Yo particularmente creo que cometí yo hablo en primera persona acá, un error no haber entendido esto antes. Si a mí me dicen devuelva, una de las cosas que yo haría es esto que estoy diciendo, este mundo, haberlo entendido hace 5 años, 6 años. Me tomó mucho tiempo por cabeciduro, por obstinado, porque yo me rehusaba a decir, bueno, pero es que en 1 minuto, es que 30 segundos, ¿cómo hace ese video para esto? Y me costaba trabajo. Bueno, ya no me cuesta, he puesto como criterio, yo no voy a payasear, yo estoy muy grande, nunca he payaseado, pero uno puede mirar el mundo desde otra forma. Entonces, esa es una forma de participar, vamos a ver, ojalá que mucha gente me vea y me escuche, y yo creo que es sano, yo trato de ser sano y sanar. Bueno, y ya para terminar, no sé si ustedes tres quieran hacer una invitación al público para que compren este libro de La Lotería de la Vida. Yo diría, los invito a leer mi libro, La Lotería de la Vida. Es efectivamente un intento por entrar en el diálogo público de manera amena, clara, transparente, no pretenciosa. Es decir, hacemos filosofía aplicada, por eso ética aplicada. Por eso las ilustraciones que hay en el libro de una gran artista, Catalina Ferreira. Por eso el lenguaje que Ángela ha mencionado, muy inspirado en Martha Nussbaum, que siempre ha intentado escribir para que la gente pueda entender. También soy profesor de ciudadanía y lo que quiero con este libro es extender un poco las reflexiones que se hacen en ese curso. Ética pública, ética para la ciudadanía. Entonces los invito a leer La Lotería de la Vida. Cuando terminé de escribir el libro, recordé a mi maestro Guillermo Hoyos, maestro también de Ángela, que decía, cuando piensen en publicar hay que tocar las puertas de editoriales que se toman su trabajo en serio, y tal vez en Colombia la más importante de las editoriales que aborda los temas de humanidades, de ciencias sociales, es Siglo Editores. Entonces yo presenté el manuscrito a Siglo Editores, recordando mucho a mi maestro Guillermo Hoyos. Siglo Editores hace un esfuerzo muy grande por difundir la literatura académica que busca generar este tipo de diálogos.
Así que en alianza con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, una fundación, universidad privada, liberal, laica, en Bucaramanga, hemos hecho este libro, Siglo Editores, Universidad Autónoma de Bucaramanga.